Ya está conectado con nosotros a través de la línea digital, ¿cierto? El obispo de Chillán, Sergio Pérez de Arce, con quien vamos a conversar inmediatamente. ¿Cómo está, obispo? Muy buenos días, qué gusto saludarle y me imagino también en una fecha especial para la Iglesia Católica. Sí, buen día, Cristóbal. Mucho gusto saludarlos, también a todos los auditores. Sí, aquí estamos empezando estos 3 días que son muy significativos, jueves a domingo, en que celebramos los misterios centrales de nuestra fe, la entrega de Jesucristo, de su muerte y resurrección. Y la verdad que eso nos alienta porque es la fuente de la que bebemos. Así que vamos a disponernos para celebrar cada día y con nuestras comunidades. Señor obispo, desde Madrid lo quiero saludar también. Un abrazo muy grande. Mucho Mucho gusto de gusto, salud. Miguel Ángel, no sé, Miguel Ángel, Sí, sí. sí, Mucho efectivamente. gusto. Mire, me imagino que usted habrá estado aquí en España viendo alguna Semana Santa, ¿no? Porque eso es Sí, espectacular, ¿eh? hace muchos años allá estuve en Sevilla, sí. En Se- Todavía la capital de la celebración de la Semana Santa. Es realmente espectacular. Es un poco profano, sí, pero de todas maneras sí, se demuestra todo el espíritu de lo que es la Semana Santa, ¿no? sí, claro, ahí en Sevilla con las procesiones, pero fue muy bonito porque me acuerdo que estuve confesando en la noche y bueno, mucha gente se confesaba, entonces es una mezcla, ¿verdad? Que hay mucho turismo y hay algo medio profano, como usted dice, pero también hay mucha devoción y expresión de fe, entonces creo que las cosas habitualmente se dan así, medias mezcladas, pero a través de eso Dios nos va regalando su amor. Obispo, Y en una Semana Chile, Santa, sí, es que quería ir precisamente para allá, una Semana Santa que está en un momento, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel global. Y yo escuchaba lo que usted dijo en la conferencia de prensa en un territorio de inseguridades, de incerteza, de incertidumbre, perdón, de guerras, en fin. ¿Cuál es la observación tanto de la Iglesia como personal que hace usted respecto al periodo en el que se está viviendo esta Semana Santa, donde además después de 2 años por primera vez se retoman las actividades presenciales? Hay todo un conjunto de situaciones que bordean esta Semana Santa. Claro, ese es un elemento significativo que hemos estado volviendo poco a poco a las actividades presenciales y tuvimos un Domingo de Ramos bastante masivo, con mucha presencia de la gente, que hace tiempo que no iba en esa cantidad. Y, y respecto de la situación global, la Semana Santa tiene esta dimensión de recordar la pasión de Cristo y además de su resurrección. Y en la pasión no solo miramos al pasado, sino que también miramos los sufrimientos de hoy. Y claro, la guerra, la falta de justicia, la falta de paz, los sufrimientos de tanta gente nos siguen impactando y allí vemos nosotros los sufrimientos de Cristo. Y por supuesto, como núcleo de nuestra fe, queremos ayudar a superar esas situaciones. Nos interesa mucho contribuir a la paz, a la justicia, a la convivencia sana y lamentablemente tenemos mucha tarea que hacer. Y en Chile concretamente nos interesa mucho una mejor convivencia. Todos estamos impresionados por los niveles de violencia, de agresión, de mala convivencia. Y creo que la fe, los valores cristianos nos ayudan mucho y nos tienen que ayudar a hacer una mejor convivencia. Así que el desafío es que la pasión que vemos hoy día nos ayude a decir, bueno, algo tenemos que hacer entre todos. Y por otro lado, la resurrección, que es el triunfo sobre el mal, sobre el odio, nos ayuda también a tener aliento para saber que el mal no es la última palabra, ni es la vocación del hombre. El mal, la injusticia, no es la vocación del hombre. Entonces tenemos que ayudar a construir una patria y una sociedad más justa. qué bueno lo que acabo de escuchar, señor obispo, porque acabo de terminar mi escrito, que yo escribo todos los viernes en 3 periódicos de allá de Chile, 2 de Concepción y 1 de Chillán. Sí, y escribo, y se publican a través de Facebook, claro. Y escribo justamente sobre esto, sobre la Semana Santa hoy. La Semana Santa hoy que está imbuida de tanto crimen, de tanta muerte, de tanta violencia.
Y yo, ¿cómo la podemos nosotros combatir? Y yo apelo a lo que es la tolerancia, porque claro, la intolerancia es la que nos lleva al oscurantismo. Entonces, qué bueno que coincidamos, fíjese, mire, qué interesante. Yo no soy creyente, se lo confieso. Yo no soy creyente, pero entiendo de que nosotros tenemos que ser todos tolerantes y imbuirnos justamente de una unidad, de una solidaridad común para conseguir justamente la paz que tanto anhelamos. Claro, hay valores humanos y cristianos que son comunes y que están a la base de lo que estamos llamados a vivir. Y en ese sentido, el mundo y nosotros necesitamos mucha tolerancia, necesitamos como pensar más en el otro. El gran problema es que pensamos mucho en nosotros mismos, en mis derechos, en lo que yo necesito, en lo que a mí me tienen que hacer los demás. Pero pensamos tan poco en lo que nosotros le debemos a los demás y el respeto, la preocupación por los demás. Y eso está en el núcleo también de la fe cristiana. No podemos amar a Dios a quien no vemos, sino amamos al hermano a quien vemos, dice San Juan. Entonces tenemos que, realmente el cristiano nunca vive en una burbuja, tiene que vivir en el mundo concreto. Y la Semana Santa es el centro de la entrega de Jesús, del amor de Jesús, que es un amor concreto. Así que la invitación a todos es a pensar cómo yo estoy amando a los demás. Hoy día jueves, la liturgia tiene un gesto muy hermoso, que es el lavado de los pies. Jesús lava a sus discípulos los pies y les dice: ¿entienden ustedes lo que yo les he hecho? Yo, que soy el Señor, les sirvo. Entonces, la invitación es a servir, y a servir al pequeño, al frágil, al pobre, al que sufre. Ese es el desafío que nos plantea también la fe. Obispo, bueno, también hay un contexto político y social importante, que es la redacción de una nueva constitución, un proceso sobre el que me imagino también la Iglesia está haciendo una observación importante, porque se entremezcla muchas veces con valores o ideas sobre el Estado, sobre el gobierno, que lleva adelante el catolicismo. ¿Cuál es la observación que ustedes hacen de este proceso? Por ejemplo, que en la Constitución se haya ya consagrado el aborto libre, que aún queda materia para resolver en el legislativo, pero que ya es parte de la Constitución. ¿Cuál es la observación que ustedes hacen del proceso en general y de esas materias que riñen un poco con la doctrina? Bueno, como muchos chilenos estamos siguiendo lo que pasa en la convención. Todavía no tenemos la información global, y una vez que tengamos el texto definitivo vamos a poder estudiarlo y analizarlo. Pero obviamente que hay algunas cosas que nos preocupan. Una de ellas es el aborto, porque se aprobó una norma que permite que la mujer interrumpa el embarazo, pero no se dan ningún contexto, ninguna condiciones ni limitaciones. Y por lo tanto eso nos preocupa, porque abriría el camino a un aborto libre, sin condiciones. Y luego también hay una serie de otros elementos que, aunque son técnicos, como tienen que ver con el sistema político, con la manera en que nos organizamos en Chile, el poder judicial, la separación de poderes, todas esas cosas, en el fondo van tejiendo un modelo de sociedad, y cómo queremos mirar el Chile del futuro. Y obviamente que nos preocupa, y tendremos una palabra en el momento oportuno que pueda iluminar especialmente a los creyentes cómo enfrentar este desafío. Yo creo que es bastante extendida la opinión de que la convención le ha faltado más sentido común, más diálogo con otros sectores y una preocupación de no abrirse a demasiados temas y haberse quedado más en la organización del sistema político y de los temas esenciales que son propios de una constitución, pero se ha tratado como de zanjar temas que son polémicos en mayorías que, claro, que el día de mañana pueden cambiar. Entonces, estamos preocupados, pero especialmente lo que dijimos hace poco era respecto del aborto, que una norma de aborto libre es un obstáculo para aprobar finalmente un texto de esa naturaleza.
Estamos conversando con el obispo de Chillán, Sergio Pérez de Arce, cuando son las 8 de la mañana con 24 minutos. Obispo, bueno, entrando más en el detalle de lo que nos convoca la Semana Santa, lo habíamos ya anunciado en la radio, en distintas notas de nuestros noticieros. Las actividades, bueno, cada parroquia dispone de sus horarios, sus actividades propias, pero hay actividades que organiza, digamos, el obispado y que dicen relación también con recuperar algunas tradiciones que se habían perdido producto de la pandemia. Claro, tenemos efectivamente cada parroquia en cada comuna, nuestra diócesis tiene varias comunas y pueblos, y ahí cada parroquia, la gente tiene que estar atenta al horario. En Chillán, en la catedral, donde realizamos, donde estoy yo como obispo, normalmente hoy día jueves tenemos la Eucaristía de la Cena del Señor, a las 20:30 horas, una cena muy íntima, sencilla, con el lavado de los pies, la institución de la Eucaristía. El viernes es tradicional una liturgia muy solemne de adoración de la cruz, que se va a realizar a las 15 horas, la hora en que murió Jesús, decimos, y después una actividad en la calle, que es el Vía Crucis. El Vía Crucis tiene esa belleza de recorrer las calles con la cruz, ir rememorando los hechos de la pasión por las cuales Jesucristo se dio a nosotros, y bueno, a través de textos, signos, oraciones, vamos con el grupo, con la gente viviendo el Vía Crucis. Y vamos a hacer a las 18:30 horas del viernes, 18:30 horas, saliendo de la catedral, vamos a caminar por las calles, ahí por Constitución, Arrau, Vega de Saldías, hasta llegar al Templo San Francisco. Vamos a caminar entre las 12 iglesias. Eso es el viernes a las 18:30, y obviamente invitamos a la gente, a la comunidad, a sumarse. Y el sábado, en el día es un día tranquilo, a veces hay retiros, actividades, pero en la noche tenemos la solemne vigilia pascual, que es la fiesta donde celebramos la resurrección del Señor. A las 21:30 en la catedral, porque tiene que ser de noche ya, 21:30, invitamos a las personas a sumarse a la vigilia pascual. Y con su velita, porque es una manifestación de la luz de Cristo que vence las tinieblas. Y el domingo son las misas habituales, donde se celebra a Cristo resucitado, la misa de la Pascua. En la catedral son a las 9, 12 y 20 horas. Eucaristías. Obispo, muchas veces pasa que se asume este fin de semana largo como una fecha más de festejo, incluso por el propio mundo católico, pero no digamos muy practicante, ¿no? Que se asume como un fin de semana largo, donde comemos marisco, cuando el llamado de la iglesia generalmente es otro, es de más de recogimiento, de principalmente lo que tiene que ver con la comida. Por ejemplo, se pone mucho énfasis en el marisco, pero también dice relación con un régimen de alimentación mucho más austero, ¿no? Claro, ahí hay un tema que es muy popular y que no se entiende bien. El ayuno es un hecho personal, religioso, donde uno se priva de algunas cosas, pero siempre para unirse más a Dios y ser más solidario con los demás. Y en concreto se invita el viernes a hacer algunos signos de ayuno, que no es no comer nada, sino que privarse de algunas cosas, pero para unirse más a Dios y ser más solidario. Y eso se hacía antiguamente, claro, comiendo pescado porque era más barato, comer carne era un lujo. Pero hoy día también, claro, hoy día también, si no hoy día también, claro, aceite, claro. Comer pescado, harto lujo. Claro, entonces hoy día la gente cree que tiene que comer pescado por obligación. Entonces por ahí anda una imagen ahí en el WhatsApp que come lenteja, dice Jesús, si puedes comer lenteja, no es necesario comer pescado. Pero en el fondo es un signo de austeridad y de privación. Pero eso es el viernes. Pero obviamente después el sábado, el domingo podemos celebrar y festejar con mucha fe y alegría. Ahora, a los católicos, a los creyentes, obviamente que los invitamos a sumarse a las liturgias, a las actividades, porque lo propio del cristiano es que encuentra a Cristo en los sacramentos y encuentra a Cristo en la expresión de fe junto con otros creyentes, con otros cristianos. Entonces es un poco raro que un cristiano, un católico que tiene una fe activa,
no celebre ninguna liturgia en Semana Santa. Es raro, como que simplemente crea que lo puede hacer en su casa, tranquilo, está muy bien, hay que estar tranquilo, orar y meditar, pero ojalá que nunca olvide que su fe necesita también la expresión litúrgica, así que se invita a las familias, a los católicos, a unirse a estas celebraciones. Perfecto. Obispo Sergio Pérez de Arce, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Radio Contacto, comentando la actualidad y conversando sobre estos temas, sobre todo en este contexto. Nos envían acá un WhatsApp, dice: muy buena entrevista con el obispo, sería interesante también una entrevista con autoridades de la iglesia protestante, como el pastor de la primera iglesia presbiteriana de Chillán, el pastor Alejandro Lara. Ahí nos llega un WhatsApp de uno de nuestros auditores. Vamos a hacer esas gestiones. Muy bien, obispo, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo grande, que una feliz Semana Santa. Igualmente, que esté muy bien. Igualmente, gracias.